Un cordial saludo. A continuación, presentamos el trabajo Evaluación de la confiabilidad humana en los procesos industriales. Caso de aplicación, planta de alimentos balanceados, desarrollado por Andrónico Varela Cárdenas y Rafael Labrador Pérez. Los procesos industriales hoy en día se caracterizan por poseer una gran complejidad. Su evolución ha permitido aumentar los niveles de productividad y de rentabilidad, pero también esto ha estado acompañado de nuevas exigencias y nuevos riesgos para las personas involucradas. Por eso, hoy en día requerimos de operaciones industriales confiables. Respecto a esto, existen diversas técnicas y metodologías que permiten calcular la confiabilidad o, mejor dicho, la probabilidad de desempeño exitoso de un elemento, equipo o sistema dentro de un proceso industrial. Estas técnicas y metodologías se basan en conceptos precisos, como puede ser el análisis probabilístico del tiempo para la falla, muy utilizado en el análisis de equipos dinámicos, y también el análisis probabilístico del deterioro, muy utilizado en equipos estáticos. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de estimar la probabilidad de desempeño exitoso de la persona dentro de su puesto de trabajo? Ya allí no es posible utilizar las mismas técnicas. El comportamiento humano no se basa solamente en decisiones entre extremos precisos. Ante esto, la lógica difusa permite conservar el concepto de vaguedad, ya que el razonamiento humano, como dijimos, no se basa solo en decisiones entre extremos precisos, blanco o negro, sino también en una serie de valores intermedios, grises. El propio padre de la lógica difusa, Lofisade, señala que la teoría de los conjuntos borrosos se desarrolló justamente para resolver problemas en los que las observaciones realizadas o la descripción de los eventos se presenta de forma imprecisa o incierta. De acuerdo con lo anterior, un conjunto difuso o borroso no presenta límites bien definidos. Por lo tanto, un elemento no tiene que definir su pertenencia al mismo en términos extremos, pertenecer o no pertenecer, sino que puede pertenecer en cierto grado. Por ejemplo, si X es un conjunto clásico formado por los trabajadores X de una determinada empresa, Pedro, Luis, Juan, Carlos, Enrique, la pertenencia de ellos a un subconjunto clásico N, trabajadores que pertenecen al puesto de trabajo crítico de la empresa, se puede denotar mediante la función característica que aparece en la siguiente lámina. Esta función característica adquirirá un valor de 1 si y solo si el elemento analizado pertenece al puesto de trabajo crítico, y la función adquirirá un valor de 0 si no pertenece. De forma tal que si Pedro, Juan y Carlos trabajan en el puesto crítico, solo para ellos la función de pertenencia tomará el valor de 1. Para el resto de trabajadores tomará el valor de 0. Pero cambiemos un poco las cosas. Si ahora deseamos evaluar la pertenencia de los trabajadores que conforman el conjunto X a un subconjunto borroso M, trabajadores de la empresa que se encuentran motivados, el análisis debe ser diferente, pues en términos de conducta humana, la motivación de una persona para desarrollar sus funciones en un puesto de trabajo puede tomar la forma de un predicado vago o borroso, ya que la persona puede estar motivada en diferentes niveles, existiendo situaciones en las que una persona A del puesto de trabajo puede estar más motivada que una persona B del mismo puesto de trabajo, pero menos motivada que una persona C. Es decir, la motivación está presente en las tres personas, pero con diferente intensidad. Para este caso, la pertenencia de los trabajadores que conforman el conjunto X al subconjunto borroso M viene dada por la función de pertenencia que se refleja en la lámina. Esta función característica asigna a cada elemento un grado de pertenencia que variará entre 0 y 1. Para simplificar operaciones, la función de pertenencia arbitraria puede ser sustituida por una función de pertenencia de fácil manejo. Por ejemplo, la función de pertenencia triangular. Para una función de pertenencia triangular definida por un límite inferior A, un límite superior B y un valor modal M, la función de pertenencia aparece ilustrada en la lámina. Para tomar decisiones a partir de números borrosos, estos deben ser ordenados con base en la comparación de sus semejanzas, para lo cual se puede usar herramientas borrosas de ordenamiento como la distancia de Hamming,
la cual mide la distancia entre los extremos de los intervalos de las variables y eso ocasiona un perfil. La distancia de Hamming entre dos conjuntos borrosos A y B se define a través de la ecuación que aparece en la lámina. La primera fase del proyecto consistió en la identificación y evaluación de los elementos de conducta. Partiendo de la extensa revisión documental realizada, se establecieron 4 elementos de conducta considerados como factores propiciadores o mitigadores de las fallas humanas en el puesto de trabajo. Estos elementos son motivación, personalidad, competencias genéricas y competencias específicas. Respecto al primero de ellos, motivación es cualquier realidad, interna o externa a la persona, que la mueve a experimentar preferencias, a persistir en una determinada actuación, a comprometer más o menos esfuerzo para actuar, para alcanzar una meta. Luego aparece la personalidad. Diversos autores sostienen que la personalidad no es un fenómeno concreto y directamente observable, sino que es más bien una inferencia sobre la conducta, compuesta por fenómenos, y aunque todas las personas son similares en algunos aspectos, los estudios de la personalidad se interesan más por las diferencias existentes entre las personas, intentando comprender la conducta a través de la interacción entre los distintos aspectos del funcionamiento intelectual. A pesar de que hoy en día los procesos conscientes que construyen nuestra personalidad no están totalmente definidos, sí se sabe que estos procesos se van construyendo desde las primeras etapas del desarrollo, con la combinación de 3 grandes componentes: conducta de género, tipo de razonamiento y manejo de la emocionalidad. Finalmente, en cuanto a las competencias, ellas pueden definirse como las características comportamentales que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Un gran número de autores distingue 2 tipos de competencias: las genéricas o compartidas, que comprenden aspectos del comportamiento comunes a diferentes áreas de la organización, y las específicas o funcionales, que consisten en esos conocimientos y habilidades que son propios de una especialidad en un área funcional. La segunda fase del trabajo consistió en la aplicación de los valores de la variable difusa a cada elemento de conducta. Una vez establecidos, conceptualizados y medidos los elementos de conducta a través de la batería de instrumentos desarrollada en investigaciones anteriores, se propusieron rangos de evaluación asociados al nivel de desarrollo de cada uno de ellos. Y también se propusieron etiquetas lingüísticas que expresen dicho nivel, con la finalidad de poder aplicar los valores de las variables difusas que se establecieron en el diseño metodológico. La tabla mostrada en la lámina contiene el formato elaborado para registrar el perfil de elementos de conducta de cada una de las personas que se desempeñan en los diferentes cargos del puesto de trabajo. Obsérvese que en la primera columna están definidos los diferentes elementos de conducta establecidos en la primera fase del trabajo, y en las siguientes columnas los diferentes niveles de cumplimiento con sus respectivas etiquetas lingüísticas y valores triangulares de la variable difusa. Una vez evaluados los elementos de conducta característicos de las personas que ocupan cada cargo, se procede a identificar los perfiles de elementos de conducta que requiere el cargo. Para ello, se contó con una mesa de expertos encargados de establecer el nivel de desarrollo requerido por cargo en cada uno de los elementos de conducta de acuerdo a sus diferentes características, a fin de permitirle a las personas desempeñar sus funciones de forma confiable. En la tabla que aparece de ejemplo en la lámina, se observa el conjunto de preguntas formuladas para identificar si en un determinado cargo el tipo de razonamiento predominante debe ser lógico o intuitivo. De acuerdo al juicio de los expertos que conforman la mesa, se definieron etiquetas lingüísticas que caracterizan los requerimientos del cargo. Finalmente, en la fase 4, se cuantificó la brecha existente entre los perfiles requeridos para los elementos de conducta en cada puesto de trabajo y el perfil real de las personas que se desempeñan en el puesto de trabajo. Una vez establecido el perfil de elementos de conducta que requería cada cargo y el perfil de elementos de conducta de cada una de las personas que se desempeñan en los diferentes cargos, se procedió a cuantificar esta brecha. Para tomar decisiones a partir de números borrosos obtenidos para cada perfil, se hace una comparación de semejanzas entre conjuntos borrosos.
utilizando como herramienta de ordenamiento la distancia de Hamming. Cabe destacar que mientras más cercano esté a cero el valor de la distancia de Hamming, mayor será el grado de coincidencia entre los perfiles analizados. Finalmente, el resultado obtenido se asocia a un parámetro numérico que refleja la probabilidad de desempeño exitoso de la persona en el puesto de trabajo. La siguiente lámina contiene un resumen de los principales resultados obtenidos a través del desarrollo de la investigación. La tabla de la izquierda presenta como ejemplo el resultado de la evaluación de los elementos de conducta de una de las personas que forman parte del puesto de trabajo. Esto constituye el perfil de elementos de conducta de esa persona. Por su parte, la tabla de la derecha contiene el perfil de elementos de conducta requerido para el desempeño confiable de las personas que ocupan un cargo específico dentro del puesto de trabajo. Con la información de estas dos tablas, a través del promedio ponderado de los números triangulares asociados a cada elemento de conducta y el cálculo de la distancia de Hamming, se obtiene la brecha existente entre ambos perfiles y se establece la probabilidad de desempeño exitoso de cada persona en el puesto de trabajo. Esta se puede apreciar en la tabla inferior izquierda que aparece en la lámina. Como conclusión, se puede señalar que el análisis de los elementos de conducta que influyen en el desempeño de las personas es fundamental para poder mejorar la confiabilidad integral de los procesos industriales. Pero la evaluación de la conducta humana es muy particular, pues ella no se basa solo en decisiones entre extremos precisos. Por ello es necesario acudir a herramientas que permitan manejar esta subjetividad. La metodología propuesta permite, a través del uso de la teoría de los conjuntos borrosos, identificar la brecha entre los elementos de conducta propios de la persona y el perfil de elementos de conducta que esa persona debe poseer para el desempeño en su cargo. La brecha entre estos dos perfiles podrá ser asociada a un parámetro numérico que representa la confiabilidad o probabilidad de desempeño confiable de la persona en su cargo. Muchas gracias por su atención.